amigos, bienvenidos como siempre a su canal Arte en tus manos. Yo soy Sam. Y yo soy Lili. El día de hoy vamos a realizar un proyecto en material reciclado y mucho color. Este proyecto fue sugerido por Carmen, quien es una de nuestras suscriptoras. Y que esperamos que lo disfrute mucho Miguel Ángel. Así que Miguel Ángel, un abrazo fuerte para ti y para todos nuestros suscriptores y las personas que nos ven. Cabe aclarar que al principio del proyecto se requiere que un adulto responsable ayude. Y luego toda la creatividad, motricidad y color será para nuestros niños. Así que amigos, disfruten bastante de este proyecto y manos a la obra. Bueno mis amiguitos, y estos son los materiales que vamos a necesitar para el proyecto de hoy. Vamos a utilizar pinturas acrílicas en 4 colores diferentes: azul, rojo, amarillo y verde, o los colores que tú prefieras. También necesitaremos un pincel ancho número 5, plano, o si lo prefieres podemos usar espumas, trozos de espuma, y le dices a tu mami o a un adulto que te recorte 4 vasitos para poder agregar aquí la pintura. Ya utilizas el método que mejor prefieras. 2 palitos de estos que son con los que te revisa el médico la lengua, o si no los consigues puedes también utilizar 2 palitos de paleta. Palillos o mondadientes, como le llaman en tu país. Un ganchito para la ropa. Esferas de icopor número 2, de estas vamos a utilizar aproximadamente de 30 a 36 bolitas. 3 tubitos de papel higiénico y cinta ancha. Un rotulador delgado de color rojo, un rotulador grueso de color azul, un cúter, unas tijeras, silicona caliente, 1 metro de modistería, una pajilla o popote y silicona líquida. Bueno amiguitos, estos son los materiales, ahora manos a la obra. Bueno, y para empezar, en este paso debes pedirle ayuda a un adulto para que él lo haga, ya que vamos a utilizar el cúter y las tijeras. Entonces, adulto, lo que vamos a hacer en este punto es tomar el rotulador y hacer una marca por encima de la boca de la botella. Así. Vamos a comenzar a hacer unas marquitas para guiarnos con el metro, más o menos, que nos quede proporcional al otro lado. Así, porque vamos a cortar por allí. Ya sabemos que esto nos va a quedar aproximadamente, depende de la botella que vayas a utilizar, ¿no? Porque hay unas botellas más gordas que otras. Entonces, guiándonos con estas rayitas y con las otras, vamos a tratar de sacar una línea recta. Ya en este punto si podemos tomar una medida para guiarnos más o menos. Ya después de haber hecho toda la marca alrededor de la botella, lo que vamos a hacer es tomar el cúter y lo vamos a introducir con mucho cuidado al comenzar aquí las rayas. Debemos tener mucha precisión y bastante cuidado para no hacernos daño. Por eso este paso lo debe hacer un adulto. Después de haber hecho el primer orificio, tomamos las tijeras, las introducimos y continuamos haciendo el corte. Es una forma fácil de hacerlo. Continuamos haciendo todo el corte y en esta parte de atrás, como es grueso, entonces debemos dejarlo hasta donde nos dé la tijera. Después de eso, al abrirlo, lo empezamos a doblar una y otra vez hasta que parta. Y aquí vamos a cortar también con mucho cuidado para sacar este corte hacia acá. Entonces, sacamos este corte y así nos queda la botella.
Bueno, y continuando con la parte que hace el adulto, entonces lo que hice fue tomar el trozo que quedó de la botella y cortarle en el centro también, sacarle un pedazo, así. Este hueco se lo hice porque aquí se va a sostener esta pieza. Más adelante la vamos a pegar, entonces va a ser la base. Y también porque esta pieza nos va a dar el tamaño del cartón que vamos a cortar para acá. Entonces lo vamos a tomar aquí y con ayuda del rotulador o un lápiz vamos a marcar el contorno de la pieza. Suavemente sacamos el contorno y este nos va a dar el tamaño exacto para cortar la pieza. Este lo vamos a recortar y lo vamos a pegar aquí. Y estas son las piezas que saqué del cartón. Esta es la de la parte de arriba, como les había mencionado, que va aquí. Y corté, voy a sacar dos círculos que quepan acá, dentro de la botella. Ya cuando tenga los círculos, entonces lo que hago es que con el rotulador marco a un lado y al otro en donde termina lo que cortamos y esto lo vamos a cortar. Le quitamos la punta para que nos quede de esta manera. De este sacamos dos. Entonces ya con estas piezas lo que vamos a hacer es tomar los rollitos de papel y los vamos a distribuir en tres partes. Así. Con el rotulador vamos a marcar. Lo mismo vamos a hacer con los otros. Y después de esto, después de tener ya estas marquitas, vamos a hacer un círculo más pequeño de esta forma, el cual vamos a cortar. Vamos a tener esta marca que es del rollito y uno más pequeño. Con ayuda de tus padres o de un adulto vamos a hacer esta parte. Lo puedes hacer con las tijeras o con el cúter, como mejor lo prefieras. Así, vamos a dejar este orificio. Igual con los otros dos, de los otros tubos. Así. Listo, amiguitos, y ahora la parte más divertida. Vamos a pintar. Como les había dicho, pueden utilizar pincel si lo prefieren o la espumita. Entonces si vamos a utilizar el pincel, agregamos un poco de pintura en el vasito que previamente nuestros padres o un adulto ya nos cortó, y vamos a empezar a aplicar la pintura. Si se untan las manos no importa, eso es lo divertido de pintar. Puedes meter los deditos así y comenzar a pintar. Pintamos bien por todos lados, incluso por dentro. Por dentro también lo podemos pintar. Y también está la técnica de la espuma. De igual forma agregamos la pintura en nuestro vasito y comenzamos a pasarla por la superficie que vayamos a pintar. Así. Miren qué divertido es. Puedes utilizar la técnica que más te guste.
Y esto lo vamos a hacer con todas las demás piezas. Ya tú decides en qué color vas a pintar esto. Cada tubito lo vamos a pintar de un color diferente. Y estas tapitas vamos a pintar por un lado de un color y por el otro lado de otro color. Entonces, amiguitos, ya lo pinto y les muestro cómo va a quedar. Y así quedan nuestras piezas ya pintadas. Este solo lo pintamos por un lado. Y los tubitos de esta manera. Las tapas por un lado de un color y por el otro lado de otro color. Bueno, amiguitos, y ahora vamos a continuar pintando, que es lo que nos gusta. Ahora vamos a pintar las esferas. Para esto vamos a utilizar el palillo y que nuestra mami o un adulto la introduzca, o si tú prefieres introducirlo, lo haces tú. No debe atravesar, no debe pasar al otro lado de la esfera. Entonces esto es para sostener la bolita mientras la estamos pintando. Ahora lo que vamos a hacer es, utilizando la técnica que mejor prefieras, que más te guste, entonces de igual forma vamos a pintar nuestras bolitas. Así. Las pintamos completamente. Así, amiguitos, de esta manera. Y para que se vaya secando, podemos utilizar un trozo de Por Expandex y lo vamos pinchando allí, haciendo lo mismo con cada una de las esferas. Así, de esta manera. Que nos quede bien pintado por todos lados. Así, amiguitos. Vamos a pintar 10 esferas de cada color, 10 amarillas, 10 verdes y 10 rojas, y las ponemos a secar. Yo aquí tengo todas las otras esferitas, ya las tengo secando. Esperamos a que estén y después las retiramos. Bueno, y mientras se secan las esferitas, debemos tomar esta pieza y con ayuda del rotulador grueso de color azul vamos a pintarlo de forma irregular. Así, de esta manera. Vamos a hacer rayas. No importa si te quedan torcidas, porque esa es la idea, que parezca el agua del mar. Así vamos a hacerlo por todo el contorno de esta pieza. Así, mira. Vamos a rayar como si fuera las olas del mar. Esta es la base de nuestro barco. Después de que hagamos esto, entonces le puedes pedir ayuda a tus padres para pegarlo. Vamos a utilizar la cinta ancha. Así, amigos. De esta forma debe quedar. Y ahora, para pegarlo, vamos a utilizar la cinta que les había dicho, la cinta ancha, o si no tienen ancha, pues pueden utilizar la delgada también. Vamos a buscar el extremo y dándole la vuelta a esto vamos a comenzar a pegar. Sacamos un trozo, más o menos medimos el ancho de la botella y cortamos un trozo. Así, boca abajo lo pegamos sobre la mesa, no importa que él se adhiera a la mesa, después lo despegamos. Así, amigos, de esta manera. Hacemos lo mismo en la parte de atrás.
Listo. Después de que lo tenemos pegado, lo despegamos de la mesa, le damos la vuelta, tomamos la otra pieza y lo centramos para que él quede pegado. Muy fácil de hacer. Esta va a ser nuestra base del barco. Ahora tomamos las piezas de cartón que previamente ya habíamos pintado y con la ayuda de un adulto vamos a pegarlas con la silicona caliente. Entonces lo primero que hacemos es tomar un rollito y aplicamos la silicona por el borde para pegarla en la base. Vamos a hacerlo de esta manera, más o menos centrado. Tenemos en cuenta de que nos quede centrado y lo pegamos así. Vamos a hacer lo mismo con los otros. Listo amigos, y así quedan pegados. Ahora tomamos esta otra pieza y por la parte de abajo vamos a comenzar a pegarla en el centro entre los dos agujeros, entre cada agujero. Aplicamos nuevamente silicona y con el color correspondiente al tubo, este rojo va para acá porque este está el tubito rojo, lo vamos a pegar de esta manera. Y este aquí adelante. Listo amigos, nos quedaría de esta forma. Dejamos que se seque y ahora tomamos los palitos y el ganchito de ropa. También con la ayuda de un adulto, entonces le decimos que nos pegue el palito al gancho. Aplicamos abundante silicona y lo pegamos. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Y así quedan nuestras pinzas, fáciles de hacer. Ahora vamos a tomar esta parte del barco y para hacerle una decoración adicional vamos a utilizar la tapita y un trozo de goma eva de color blanco o foamy, como lo llamen en tu país. Lo que hacemos es tomar la tapita y hacer presión para sacar la forma de esta. Le damos varias veces. Listo. Y ahora con la tapa del rotulador del pequeño lo que hacemos es buscar el centro y hacer otro círculo con fuerza, ya que cuando lo hacemos así la tapita nos corta y es fácil de sacar esa forma. Miren amigos, ¿ven? Y la del exterior la podemos cortar con la tijera. Ya tiene la forma, entonces es fácil guiarnos. De esto vamos a cortar 6 piezas. Ya con las 6 piezas cortadas, lo que hacemos es que con el rotulador de color rojo delgado le hacemos unas rayitas. Estos van a ser una simulación de salvavidas. Así de esta forma. Y estos salvavidas los vamos a pegar aquí en el borde de nuestro barco con la silicona líquida. Vamos a pegarlos. Aplicamos la silicona alrededor y lo vamos a distribuir en 3 partes a cada lado.
Uno a este, otro aquí, otro acá y al otro lado igual. Y así queda nuestro barco decorado con los salvavidas. Ahora lo que vamos a hacer es ensamblar esta pieza con la de abajo. Simplemente hay que introducirla y ya. Nos queda de esta manera. Y ahora lo que resta es tomar las esferas con nuestra pinza y el juego comienza. Vamos a tomar esfera de cada color y la vamos a introducir en la chimenea que corresponda. Si quieres puedes jugar con otros amigos, con tus hermanos, al que lo haga en el menor tiempo posible. O también puedes utilizar la pajilla que les mostré al principio, o el popote, como lo llamen ustedes, y con la boca van a absorber sosteniendo la bola. Así, de esta manera. Al que menos bolitas deje caer. Listo, amiguitos, espero que les haya gustado este proyecto, que se diviertan mucho y nos estaremos viendo en un próximo video.